Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, cuando nosotros hablamos sobre este asunto, parece que tenemos ahí alguna duda, inquietud. Bueno, entonces cuando nosotros leemos Mateo 28, los versículos 11, 28 al 30, vemos que la palabra del Señor nos habla de un descanso, de un reposo en Cristo Jesús. Cristo es el que nos pide descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Sí, ¿saben cuál es el yugo, verdad? El yugo el que utilizan los bueyes. Se ponen dos bueyes y le ponen un yugo. A veces es el yugo de una persona, pero digamos que es un yugo de dos bueyes, en donde vamos llevando porque hay una carga. Y entre más grande y pesada sea la carga, y más difícil sea el camino, es decir, camino lleno de piedras. Yo me acuerdo que cuando visitaba la zona de Villaflores y nos llevaban en una carreta con un buey, y el hermano que estaba manejando el buey iba adelante y nosotros íbamos en la canastota grandote de atrás, y cuando habían piedrotas en el camino, nosotros sentíamos lo duro y lo tupido también. Nos levantábamos y golpeábamos. Pero cuando había más piedras, lo sentíamos más duro. Había un yugo y el pobre animal jalaba más fuerte, jalaba más duro, más duro. Cuando nosotros vemos ese sentido, dice la Escritura que nosotros estamos cansados, estamos cargados. Cuando vemos la Biblia y nos habla del séptimo día que debemos descansar, y vemos cómo eso pertenece a la ley y lo entendemos y comprendemos que ese fue un pacto que Dios hizo al hombre. Pero el reloj del tiempo de hoy y el tiempo pasado nos esclaviza, porque tenemos 24 horas al día. De esas 24 horas al día tenemos los días, la hora del día que es de día y que tenemos que trabajar. Y algunos aún pasan el día del sol y se quedan más tarde a trabajar. Y venimos cansados, agotados para descansar y dormir. Y así seguimos día tras día hasta llegar a un día de descanso. Decimos que es día de descanso, pero lo dedicamos para cosas necesarias y urgentes de la casa que durante la semana no pudimos y tuvimos tiempo, y nos olvidamos muchas veces de adorar realmente a Dios y al Creador. Sin embargo, la eternidad en Cristo, si ponemos la segunda diapositiva, vemos que la eternidad en Cristo nos habla precisamente que Dios es dueño absoluto del tiempo, en donde la ley ofrecía un descanso semanal, pero Cristo te ofrece un descanso que no importa que sea cualquier día de la semana, tú puedes estar descansando, puedes estar gozando de su presencia. Porque déjame decirte que el descanso original de la creación de Dios, podemos ir a la tercera diapositiva. Sí. El descanso en Cristo, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, existen cuando menos 3 o 4 variantes de lo que sería el descanso. Hay una palabra hebrea que significa descanso, día de descanso, es Shabbat. Shabbat. Y aparte hay otra palabra hebrea que se llama Menuhá, que de ahí viene la palabra Noé.
Noja. Por eso sus padres, cuando le pusieron, lo vieron al niño hermoso, le dijeron, este nos dará descanso. Y le pusieron como nombre Noé. En la Biblia nos habla que Dios hizo, en la tercera diapositiva, me puedes cambiar a mí si quieres, en la palabra descanso, reposo, lo encontramos en Génesis 2, versículo 2 al 3, y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Fíjate cómo dice dos veces. Y acabó Dios el día séptimo la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces, cuando entendemos este asunto de que Dios hizo el universo y todo lo que hay, la existencia, dice que descansó. ¿Por qué descansó Dios? ¿Se cansa, se fatiga? No, la Biblia nos dice allá en Isaías 40, versículo 28, que no se cansa ni se fatiga. Así nos dice Isaías 40, versículo 28. Al contrario, el Señor descansó porque sacralizó ese día. Es decir, hizo santo ese día. Pero nos llama la atención el versículo 3 cuando habla la palabra de Dios que hizo la obra, hablando de Génesis 2, versículo 3, que cuando terminó la obra la vio buena, y buena en gran manera. Así nos dice la palabra en el libro de Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué descansó? Para que nosotros aprendiéramos a depender del Creador. Para que nosotros aprendiéramos a depender de la obra que Dios ya hizo, que la hizo perfecta y está bien buena la obra del Señor. Pero lo que me llama mucho la atención es que cuando Dios hace la creación, siempre dice, y terminó el primer día, pasó la tarde y la noche y fue el siguiente día, el primer día. Y el segundo día dice lo mismo. Y llegó la tarde y la noche y acabó el Señor el segundo día. Y así el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día. El sexto día dice Dios acabó su obra, pasó la tarde y la mañana, el sexto día. Y del séptimo día no dice. Hermano pastor, nos está llevando a la iglesia el séptimo día. No, significa que el hombre había sido creado el sexto día para que disfrutara todo el resto de vida, de existencia de la creación en descanso y en reposo. Dios había creado este mundo para que lo disfrutáramos, para que no nos fuera carga nada. Pero en el momento en el que vino el pecado y la maldad, nuestro descanso y nuestro reposo fue alterado por el pecado. Entonces nosotros tenemos que minimizar el séptimo día un día, pero realmente deberíamos ser todos los días de nuestra vida de descanso y en reposo. Entonces Dios, en su misericordia, sabiendo que éramos carne y que íbamos a pecar, Dios envió a su Hijo para salvarnos de este siglo que se hizo malo. Pero el Señor dijo que este mundo era bueno en gran manera. Pero ahora los apóstoles y el Señor habla diciendo que el Dios de este siglo, de este mundo, lo contaminó de tal manera que cada uno de nosotros estamos mal. En la diapositiva que viene, que sigue, ahí va a venir el técnico. En la siguiente diapositiva encontramos varias cosas interesantes. Porque la cultura babilónica, por ejemplo, la cultura babilónica, para ellos
El mundo fue creado por los dioses para que el hombre trabajara, para que los dioses descansaran y el hombre trabajara para ellos. En la cultura babilónica, ¿sí? En cambio, ¿sí? En cambio, ¿no? Encontramos como los otros dioses, por ejemplo, el concepto grecorromano, significa que un día de descanso era para el deporte, para el ocio, para la alegría. Para los babilónicos, el momento de descanso era que el rey no trabajaba porque eran días malos. Y para que no le vaya a hacer algo mal los dioses, por eso no trabajaban ese día. Pero los demás esclavos sí trabajaran. Que la ira de Dios cayera sobre ellos malos e impíos. Pero nosotros como reino vamos a trabajar porque si enojamos a los dioses nos va a quitar del reino. O sea, qué cosas tan extrañas, ¿no? En la cultura griega, por ejemplo, se llamaba Sholé, ¿no? En Babilonia la palabra era el Sabatún. Sabatún era descanso para los reyes. Para los griegos era el Sholé, que era un descanso pero para hacer deportes, para jugar, para divertirse, esparcimiento, ¿no? Como lo que se hace el día de hoy, ¿no? Sábados y domingos la unidad deportiva está al full lleno porque era un lugar de reposo, de descanso, jugaban, etc. Para Roma era una incomprensión total de que cómo es posible que los judíos, ¿sí?, descansaran. Es que son unos flojos, son unos haraganes, ellos no querían trabajar. Pero para el judío, el Shabbat era algo de redención. Dios los había redimido de la esclavitud de Egipto y por lo mismo que ellos como eran esclavos tenían un tiempo de reposo y de descanso para recuperar sus fuerzas y su estado de ánimo, porque era no solamente algo para ellos, sino que era un pacto que Dios está haciendo con su pueblo. La palabra del Señor nos habla diciendo que todo, las sombras por venir, todo en el Antiguo Testamento, la sombra de lo que había por venir. Encontramos un texto de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Nos habla siguiendo de la siguiente manera. La ley de Moisés, que citamos en Éxodo 20, versículo 8 al 11, y Deuteronomio 5, versículos 12 a 15, lo pueden leer después. El sábado rompe la monotonía alienante del trabajo, ¿sí? Pero en Deuteronomio, el versículo 5, del 12 al 15, nos habla diciendo que el énfasis está en la redención. El día de descanso es una redención. Dios nos ha redimido de la esclavitud de Faraón, porque estamos esclavizados todos los días. Faraón esclavizó al pueblo de Israel sin descanso, pero el nuevo rey que es Dios, que es Jehová, le otorga días de descanso a la humanidad, al pueblo. Encontramos pues como la palabra del Señor nos habla diciendo que cuando menos existe el parámetro de si la ley de Jehová nos habla de un sábado, un día, Josué nos habla de que es una tierra prometida y tierra de descanso. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva encontramos que la geografía es un lugar de descanso. El Salmo 95, 10 y 11 dice así: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. La tierra prometida era llamada el reposo. Después de Moisés,
se instauró Josué. Y Josué les iba a entregar una tierra donde iban a tener reposo, descanso. Pero la Biblia nos dice que la posesión de la tierra no trajo descanso. Es decir, la tierra de Israel, que había sido una promesa donde iba a destilar leche y miel y que iban a vencer a todos sus adversarios y que iban a gozar paz, gozo, alegría, a consecuencia de la rebeldía, no entraron en el reposo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, nos muestra después esa situación. Había una necesidad, pues, de un descanso espiritual. Un descanso que no solamente fuera un día, sino un descanso que penetrara hasta el profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu y nuestra alma, y poder tener un reposo, una profunda necesidad de un reposo externo, que lo pronuncia precisamente el libro de Hebreos en el capítulo 4. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el misterio de Cristo, en Mateo 28, que ya lo hemos leído una y otra vez aquí en este culto, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aquí hay una promesa. Yo os haré descansar si nos acercamos a Cristo. Si estamos sin Cristo, no hay descanso. Eso debemos entenderlo. Si somos solamente religiosos, no hay descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un yugo. Quitarnos el yugo anterior y ponernos el yugo de Cristo. Nunca seremos independientes. El diablo quiere ser independiente. Y el diablo quiere que tú seas independiente, que tú no tengas ni un yugo. Pero nosotros debemos tener el yugo de Cristo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí empieza una serie de palabras en griego. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya la habías puesto. La siguiente diapositiva nos habla de dos parámetros de griego. Una que se llama anapausis y la otra que se llama catapausis. ¿Ah? ¿Ya la quitaste? Sí. Ponlo, hijo, ponlo, para que los hermanos lo vean. Dice la escritura así, son dos. En la primera, en la anapausis, ¿sí? Ahí ves la promesa anapausis, que es un alivio temporal y refresco interno, una interrupción de la actividad para renovar fuerzas frente al peso y la culpa de la ley. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, ese descanso viene y nos libera de la carga de la ley y nos libera de la carga de la religiosidad y empezamos a vivir, tener un descanso, una frescura y decimos, ay, me siento liviano, porque no es cuestión de cumplir, sino es cuestión de acercarse a Cristo, que Él cumplió por nosotros. Y la segunda es aquella que se encuentra precisamente en Hebreos 4, catapausis. Aquí es un reposo espiritual profundo, definitivo y permanente. Ese reposo definitivo y permanente que solamente lo alcanzamos en dos aspectos. Lo alcanzamos en el espíritu, es decir, nos acercamos a Cristo y encontramos un remanso de paz físico hoy y lo entendemos y lo comprendemos. Pero cuando nos acercamos al espíritu, entonces hay un reposo profundo porque somos espirituales. Pero también el cese final de nuestras obras llegará al alcanzar la salvación plena cuando Cristo se manifieste desde los cielos y podamos entrar al reposo, no reposo milenial, sino al que va más allá del milenial. La Biblia nos habla que Dios creó el universo en 6 días. Pues no lo creó en 7 días. Lo creó en 6 días.
Entonces dicen los teólogos, y también digo yo, Dios nos está dando chance de 6 milenios de vida en esta actividad mundanal, y el 7º milenio será el milenio de Cristo. El milenio prometido a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas para Israel. El milenio es el milenio de Israel, pero no el del cristiano. Y ahorita vamos a explicar por qué. Porque nosotros entramos en la catapausis, en el reposo pleno, aunque ya tenemos internamente el anapausis, un reposo interno, profundo, porque nos acercamos a Cristo. Y Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, hace una expresión fundamental, cuando dice en la cruz, consumado es. Cuando Jesús en la cruz dice, consumado es, encontramos una expresión casi cuando Dios, el creador del universo, dice, y acabó su obra. Dios acabó su obra y santificó ese día. Cuando Jesús dijo, telestatai, en griego, consumado es, viene algo interesante. ¿Puedes ir a la siguiente diapositiva? La diapositiva. ¿Sí? La siguiente diapositiva. Esta. ¿Sí? Aquí encontramos 4 cosas. Cuando ponían la palabra telestatai, o la misma que Cristo dijo, consumado es, tenía 4 variantes en el concepto romano de aquel tiempo. Primero, era el término financiero, donde cuando tú tenías una deuda y había un papel y un documento que decía tú debes tanto y tanto, tanto, y cuando tú vas pagando y de repente terminas de pagar, se te ponía un sello que decía telestatai, pagado completamente. Tu deuda está pagada. Ya agarraban ese papel y lo rompían porque telestatai, está pagado. Pero también era un término legal. Cuando un esclavo, por ejemplo, tenía una deuda, ¿sí?, que cumplir, y le decían, hijo, tienes que hacer tal cosa, o tu sirviente tienes que hacer algo, encomendaban una tarea, iba y lo hacía y regresaba, he terminado, telestatai, mi obra de trabajo ha sido terminada. Jesús fue mandado por el Padre para hacer su trabajo y él lo decía, he sido enviado por mi Padre. Y cuando murió en la cruz del Calvario, él gritó, telestatai, Padre, he terminado la obra que tú me diste que hiciera, ya está completa. Otro uso que se le daba era cuando era el término legal. Cuando una persona estaba sentenciada y estaba en la cárcel y le decía, vas a estar en la cárcel durante 20 años. Y cuando cumplía la sentencia, entonces lo mandaban a llamar y le decían, telestatai. Es decir, tu deuda, tu justicia, con la deuda con la justicia ha terminado. Todo está cumplido. Había una sentencia, había una justicia que era para el hombre. Y Jesús había venido como carne, como hombre. Y cuando él en la cruz del Calvario dijo, telestatai, es decir, Señor, tu justicia quedó saldada con mi muerte, telestatai. Ya no hay más que perseguir, porque Jesús pagó la deuda judicial que teníamos con nosotros, telestatai. Pero también telestatai es una palabra militar. Cuando a un general le decían, ve y conquista esas tierras, iba el hombre, el general con su ejército, iba y conquistaba ese pueblo, esa ciudad, y decía ante el rey, telestatai. Es decir, la victoria ha sido consumada y ya es plenamente nuestra.
Jesús en la cruz del Calvario también hizo eso. Telestatai. Sí, la deuda ha sido cancelada. La obra ha sido terminada. El servicio ha sido terminado. Y la conquista ha sido plena en Dios eterno. Telestatai. Sí nos damos cuenta de todo ese misterio. Cuando Dios en su obra de creación, en el séptimo día dijo, y cesó Dios de hacer su obra, porque había terminado. Esa es la palabra hebrea que se utiliza para decir, se ha terminado esa obra. Es la misma que podemos utilizar cuando el Señor Jesús dice que ha terminado su obra. Entonces Dios habla diciendo, y acabó su obra en el séptimo día. Jesús terminó su obra ¿en qué día? ¿En el día de la crucifixión? No, en el día de la resurrección. Entonces abrió un nuevo camino para que nosotros camináramos en el descanso de Cristo. Ese es lo más interesante. En el pensamiento judío, tanto el Midrash como el Kabbalah son lecturas judías. El número 7 representaba la perfección de la naturaleza. 7 días de la creación. Y el número 8, por lo tanto, representa lo que está por encima de la naturaleza. La dimensión de lo sobrenatural y de la redención. El pueblo de Israel estaba esperando la redención, lo que no había sido completado en los 7 días. Esperaba la redención, el día de la redención, y eso para ellos era el número 8. Porque el número 8 estaba por encima de la creación natural y tenía que venir lo sobrenatural. También en los judíos había ese aspecto. Así encontramos el siguiente aspecto. Sí, pero ya lo definimos bien. Puedes ver el siguiente y de ahí pasamos al siguiente. Sí, pasamos a este, mira. Sí. ¿Sí? En la dimensión de lo sobrenatural del octavo día. ¿Sí? Y vamos a encontrar rasgos en el Antiguo Testamento de lo sobrenatural, que es el octavo día. Vamos al siguiente. Las sombras del Antiguo Testamento. En el octavo día, ¿qué pasaba en el octavo día? Hay varios elementos importantes. La circuncisión. ¿En qué día se hacía la circuncisión? ¿En qué día? Al octavo día. Cuando nacía un pichito, un niño, un bebé, un baby, ¿sí? Cuando nacía, contaban 7 días. Y al cabo de los 7 días, le cortaban el prepucio con un cuchillo de pedernal. Lo cortaban. Tú dirás, qué doloroso, pero la sabiduría de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que la ciencia ha descubierto que exactamente al octavo día, la vitamina K, que es esencial para la coagulación de la sangre, se eleva no solamente al 100%, sino al 110% en la célula del hombre, para que cuando haya la circuncisión, rápido haya la cicatrización. Y el muchacho no sufra de más. ¿Qué nos dicen del séptimo y del octavo día en la circuncisión? Ha dejado la carne, lo mundanal, y se ha metido ahora de lleno al pueblo santo, al pueblo de Dios. En el octavo día ya se pertenece al pacto, al octavo día, no en el séptimo. En el octavo día ya pertenece al pacto de Dios. Por eso los que están en el séptimo todavía no han entrado al octavo, porque no hay circuncisión de corazón.
Y nosotros debemos ser circuncisos de corazón. ¿Qué le pasa al sacerdote? Al sacerdote. Para que el sacerdote empiece a ministrar. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Por cierto. Todo lo que les estoy diciendo tiene base bíblica. Claro que sí. Mande. Ponle la diapositiva. Sí. Tanto en Levítico 12, versículo 13, o en Levítico 14, encontramos al sacerdote. El sacerdote tenía que estar 7 días en el patio del altar, en el patio del tabernáculo, siendo ministrado, y el día octavo, para que pudiera ministrar correctamente, tenía que entrar y hacer su sacrificio, y entonces la gloria de Dios venía al octavo día. Al octavo día. Es decir, en el octavo día era posesión sacerdotal, y en el octavo día era la presencia de Dios, la unción venía la gloria de Dios. Lo mismo sería con el leproso. El leproso tenía que estar aislado 7 días. Y al octavo día entonces podía entrar y pertenecer al pueblo de Dios, y mediante los sacrificios que hacía, le tocaban el dedo pulgar, el lóbulo de la oreja y el pie derecho, dando a entender que tenía que ser obediente a la voz de Dios, que tenía que tener en su mano la obra de Dios en sus manos, y el pie ungido. Tenía que decir que iba a caminar en los preceptos y en el mandamiento de Dios, pero a partir del octavo día. Es algo misterioso, algo grande, algo bello. Y podemos decir que también la fiesta del Hanukkah, que lo vimos durante este tiempo de Navidad, que dura 8 días, simbolizando el milagro que supera las leyes físicas del aceite. Habían padres de la iglesia en los primeros siglos. Uno de los primeros padres de la iglesia hablaba diciendo, sobre todo, la epístola de Bernabé, que data del siglo II, o que se encontró en el siglo II, dice: por eso nosotros guardamos el octavo día con regocijo, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Después del séptimo viene el primero, pero en la eternidad es el octavo día. Nosotros somos del octavo día. Cuando hablamos del milenio, hablamos del cumplimiento de los miles de años que han de venir. ¿Sí? Los miles de años que han de venir. Entramos a la diapositiva que sigue, esta, hijo. Ronnie. ¿Ya está? Fíjese que hay algo curioso. En muchos bautismerios antiguos había un octágono. Está apareciendo en la pantalla, un octágono. Y ahí estaba el agua. Y la gente se sumergía en el bautismo, diciendo que ha pasado de muerte a vida. Pero más bien dicho, era para simbolizar que a través del bautismo la persona entraba en el octavo día de la resurrección. No era el comienzo de la semana laboral. Entraba al octavo día de la redención, el día de la redención en Cristo Jesús. Y era visual. Entraba en un bautismerio donde estaba con 8 lados. Es interesante cómo la palabra del Señor nos habla diciendo. La Biblia dice, y vamos al siguiente diapositiva. El Señor Jesús nos dice allá en Juan 15, 19. Dice, no somos de este mundo. Que somos extraterrestres. No. Bueno, sí, sí, porque tenemos el Espíritu de Dios,
El Espíritu que viene de los cielos. El Espíritu eterno que mora y vive con nosotros. Pero la palabra del Señor nos habla con toda claridad que nosotros, los cristianos, los creyentes, no solamente somos sacerdotes en Cristo, no solamente somos reyes, como dice la Escritura, sino que nosotros podemos delimitar nuestro día. Hoy es nuestro octavo día. Cuando nos reunimos como iglesia, estamos en el octavo día. No limitamos, santificamos el límite. Decimos qué día, qué momento será tu fuera de servicio para el mundo y tu servicio para Dios. Este es nuestro servicio para Dios. Y mientras salimos de aquí, entramos a este mundo de 7 días, nosotros llevamos en nuestro corazón el octavo día, porque tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros no vivimos los 7 días de la semana común en el octavo día, no podemos vivir una vida celestial cuando venga el verdadero y auténtico 7 días. Durante este tiempo que hemos de estar en el mundo va a haber ruido, va a haber noticias, va a haber aflicciones. Las noticias que ya los ovnis son verdad, ya lo dijo el Congreso de los Estados Unidos, ya abrieron los archivos, ya declararon que hay razas alienígenas acá, ya están declarando de que sí es verdad. Lo más cercano que va a venir es una manifestación pública de que alguien se va a presentar en la televisión o en la internet y con rostro extraño, diferente, tipo de los llamados marcianos, extraterrestres, y van a decir que son de otra dimensión, que vienen de otro lugar del universo y que aquí plantaron la semilla es el ser humano, y que ellos inventaron la Biblia y inventaron las religiones para que se controlaran, pero ahora que ya han evolucionado, porque déjame decirte que a nivel mundial están diciendo que ya está el despertar, el mundo ya tiene conciencia de libertad, y eso viene ahora con el engaño para decirte, Jesús era uno de nosotros. Qué chiste tan más grande. Por eso va a haber ruido, pero nosotros debemos centrarnos en la eternidad en Cristo Jesús. Porque cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Cuando Él venga, hallará personas firmes en su palabra, en su escritura. Cuando Él venga, habrán personas confiando en eso, o el ruido del mundo los está absorbiendo, el ruido del mundo los está cautivando. Tenemos el sentido de pausa, donde el mundo en que vivimos no tiene descanso, es un vórtice continuo. Y cuando Jesús dice, vosotros no sois de este mundo, tenemos que hacer una pausa y decir, Señor, ciertamente no soy ni del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días continuos, yo soy del octavo día, del día de la resurrección. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, la palabra del Señor nos habla diciendo, vamos ya al siguiente. La adoración, la lectura de la palabra, la comunidad en Cristo. Lo podemos sustituir el ruido del mundo por esto. Adoración. Cuando adoramos a Dios, cuando nuestra mente, nuestro corazón empieza a adorar a Dios, cuando cerramos los ojos en adoración, estamos fuera de este mundo. Como decía el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy.
Elías vivía en ese momento delante de la presencia del Señor. Podía contemplar la gloria del Señor estando aquí en este cuerpo. Nosotros también. El Señor Jesús le dijo a Natanael que él vería al Hijo del Hombre y vería que de él subir y bajar ángeles. Él estaría viendo las cosas celestiales como estando aquí, pero estando en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos habla, desciende, que estamos sentados juntamente con Cristo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Que estamos ya sentados juntamente con Cristo. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, nos resucitó. La pregunta que nos hacemos hoy, ¿será que la mayoría de la cristiandad está viviendo una vida resucitada? Pues una vida del octavo día, una vida eterna. Efesios 2:6. Asimismo nos hizo sentar. No dijo que nos sentará. Nos hizo sentar en un pasado perfecto. Nos hizo sentar y seguimos estando sentados y ahí seguimos. Estamos viviendo ya el octavo día. Que cuando venga el día de la redención, simplemente ocuparemos el lugar que nosotros ya sabemos que nos corresponde. No por orgullo ni por vanidad, sino porque Él prometió. Cantamos hace un rato que Él cumple promesas. Y Él te prometió vida eterna y lo va a hacer. Y ya tienes parte de ello cuando recibes al Espíritu Santo. Que estás sentado en lugares celestiales, ya lo tienes, porque el Espíritu Santo está en ti. Y te da la seguridad de que sí, cuando venga Él por ti, solamente vas a ocupar el lugar, porque tuyo es. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no en, sino con. Porque aquí en la tierra estamos en Cristo. Él nos protege, nos guarda, nos rodea y Él está en nosotros, nosotros en Él y somos una unidad en Cristo por su Espíritu. Pero cuando ya seamos llevados a su presencia, estaremos con Él. Porque el Señor dice que seremos como Él es. Interesante. Entonces, llegamos al final de el último, el altar del octavo día. Cuando nos dicen, ¿cuál es el día de reposo que tú tienes? Es que estás quebrantando la ley porque no adoras el séptimo día. No. Porque yo adoro en el Espíritu de Cristo y en Cristo. Porque el octavo día es el día en que yo ya estoy sin carne. Sin carne, sí. El apóstol Pablo nos dice que la carne y la sangre no puede heredar ¿el qué? El reino de Dios. Que la carne y la sangre puede heredar el reino de Dios. Y la Biblia nos dice que la carne, que los que siguen las obras de la carne, que son chisme, hechicería, brujería, ira, idolatría, robo, y nos dan las obras de la carne, no van a